Saludos camaradas, reciban todos un cordial saludo una vez más en este canal. Los invitamos a que se suscriban al mismo y que nos visiten en nuestros sitios web periódicorevolucion.org.mx y en Facebook en Morena Socialista, ¿no? Donde nos pueden contactar ahí directamente, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con las cápsulas sobre el ascenso de la URSS y su caída, ¿no? El día de hoy vamos a abordar el punto de vista del estalinismo, pero ahora desde un punto de vista de clase, ¿no? Todo este periodo, todas las anteriores cápsulas, hemos abordado a la burocracia stalinista como una cuestión histórica, todos los acontecimientos cómo se vinieron dando, pero en esta ocasión vamos a abordar a la misma burocracia desde un punto de vista del materialismo histórico, ¿no? Y en ese sentido la cápsula de hoy es muy interesante y es necesario que se preste mucha atención en esto, porque mucha gente que no ha llegado a comprender el fenómeno del estalinismo desde el punto de vista del materialismo histórico, ¿no? Nosotros vamos a debatir en este momento esas posturas, ¿no? Que han calificado como capitalismo de Estado, y eso es una ruptura desde el punto de vista marxista, pese a quienes defienden esta postura no se hacen llamar marxistas, ¿no? Bueno, vamos a empezar explicando un poco sobre la teoría marxista del Estado. De acuerdo a Engels, cuando ustedes leen a Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ustedes van a poder leer allí que el Estado es en última instancia una serie de hombres armados para defender la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Eso es lo que se puede ver, ¿no? Normalmente este Estado cumple los intereses de la clase dominante por encima de los explotados. ¿Quién es la clase dominante? Pues muy sencillo, es esa clase social la cual le está extrayendo plusvalía a la clase trabajadora o a las clases explotadas en este caso, sea cual sea, ¿no? En el caso de la burguesía lo hace a la clase trabajadora, o sea, la que le extrae plusvalía, ¿no? Y normalmente el Estado es una herramienta de la clase dominante para defenderse en contra de los explotados. Normalmente este énfasis lo hace tanto Ted Grant como Engels y explican muy claramente ese normalmente. No siempre ocurre esta situación. Hay periodos en los que se sale de esta regla, ¿no? De esta norma, ¿no? Y eso es donde empieza alguna situación muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El Estado absorbe una gran cantidad de plusvalía, ¿no? Y cada vez absorbe más y más, ¿no? Dependiendo de las necesidades, ¿no? De hecho, hay quienes piden que el Estado debería de ser mucho más barato, ¿no? Y en ese sentido hay algo de razón, ¿no? Que debería de ser algo mucho más económico, mucho más barato. Desafortunadamente, no es así. La única forma de obtener un Estado económico, un Estado barato, es un Estado obrero, que como explicamos en otras ocasiones, un Estado obrero es un semiestado, porque es un Estado que tiende a desaparecer desde el momento mismo en el que se alza ¿no? Y sirve para defender a los explotados ahora en contra de la clase dominante. En ese sentido, este es el único Estado económico que podría existir. Bajo otras condiciones no puede existir un Estado con más o menos económico, barato, ¿no? Bueno, todo esto es lo que ocurre normalmente. Sin embargo, hay momentos en los que el Estado empieza a adquirir vida propia. Normalmente el Estado está levantado por encima de las clases sociales y está inerte, ¿no? Como una herramienta de la clase dominante, como antes explicamos. Pero esto no siempre ocurre. Hay momentos donde adquiere vida propia el Estado y empieza a velar por sus propios intereses.
siempre tiene sus propios intereses, pero no por ello siempre los persigue. Sin embargo, hay periodos en la historia en donde sí empieza a ver por sí mismo, por sus propios intereses, ¿no? Y entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuándo se dan estos casos? Estos casos se suelen ocurrir cuando en la lucha de clases, digamos, por usar algunas frases de la física, la suma de las fuerzas es igual a cero, donde hay un equilibrio entre las clases sociales, entre la lucha de clases, o hay algunos quienes dicen que hay un empate, ¿no?, entre las clases sociales, ¿no? En estos momentos es cuando el Estado empieza o puede empezar a adquirir su propia vida propia y puede llegar a jugar un papel de intermediario y de acuerdo a sus intereses empieza a bambolearse entre las clases con el afán de seguir sus propios intereses, ¿no? Esto es lo que ocurre en dichos periodos, ¿no? Y que empieza a seguir su propia voluntad o los de un grupo social que se encuentra representado adentro del mismo. ¿Dónde se ha ocurrido esto? ¿Dónde se ha visto esto? Marx habló de esto, ¿no? En su 18 Brumario de Luis Bonaparte, nosotros podemos leer cómo los soldados ebrios de Luis Bonaparte asesinaban incluso capitalistas, asesinaban burgueses, ¿no? Los mandaban a fusilar en nombre de la ley, el orden y la familia. Pero el hecho de que incluso los asesinaran, eso no significaba que de ninguna forma siguieran por los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Y como vemos, los están asesinando, y al estarlos asesinando, no solo no siguen los intereses de la clase trabajadora, y no siguen los intereses, desde luego, de la burguesía. Pero no por ello la burguesía no está expropiada. La burguesía sigue siendo la dueña de los medios de producción, y si en ese momento la burguesía era la dueña de los medios de producción, ¿sí me explico? Ese era el carácter contradictorio de la situación que abordaba Marx en ese periodo. A pesar de que se le perseguía a los burgueses, de que incluso se les fusilaba, no se les expropió. Seguían siendo la clase dominante del momento. En otro periodo semejante, donde ocurre alguna situación semejante, es en 1927. Ya hablamos de Chiang Kai-shek en otra cápsula anterior. Cuando hablamos de Chiang Kai-shek, dijimos que habían sido los obreros aplastados, los obreros chinos aplastados en Shanghái. ¿Qué ocurrió tras ese aplastamiento? Desde luego muchos empresarios y mucha gente banquera y ricachones de aquel entonces aplaudieron a Chiang Kai-shek, ¿no?, por lo que había hecho en su momento. Pero, dada esta situación, Chiang Kai-shek no lo hizo por ayudarle de alguna forma a la burguesía. De inmediato lo que hizo fue que tomó y encarceló a los mismos burgueses, a esos mismos que tanto le agasajaban, y para su liberación pedía una indemnización de millones. Finalmente tenían que pagarlo, pero eso no significó que Chiang Kai-shek, a pesar de que les haya hecho esto, los haya expropiado económicamente. Esta gente seguía siendo la clase dominante en China en ese momento, a pesar de que hubiesen sido despojados del control del aparato estatal. Esa es la situación. A este fenómeno es al fenómeno que conocemos con el nombre de bonapartismo. Cuando finalmente perdieron estos cuates el control de su propio Estado y el Estado empezó a adquirir su propia vida, ¿no? Ya haya sido por un empate en la lucha de clases, como explicamos hace rato, o como lo quieran ver, como lo quieran ver ustedes, ¿no? En fin, el estalinismo, y esto es lo interesante, nosotros lo vemos como un bonapartismo proletario. Los otros bonapartismos eran burgueses porque se quedaban apalancados en la propiedad privada de los medios de producción. La clase dominante seguía siendo la clase capitalista, la clase burguesa.
a diferencia de lo que sucedió en la URSS, ¿no? La burocracia estalinista, su poder radicaba en la propiedad estatal de los medios de producción. En eso radicaba. Y si quieren verlo así de forma muy lejana, seguían representando a los obreros. De la misma forma en como Luis Bonaparte y Chiang Kai-shek de forma muy lejana representaba a la burguesía, estos también representaban a la clase trabajadora, ¿no? No se puede decir de ninguna forma que la clase, que haya sido la burocracia estalinista una nueva clase dominante. ¿Por qué no? Porque la economía planificada seguía existiendo en la URSS. Jamás hubo una situación en la que hubiera herencia, en la cual hubiera una transferencia de poder de dueño, digamos, de una fábrica a otra, gracias a la herencia, ¿no? Además de que no había herencia, tampoco existían las acciones, ¿no? Decir, es que yo tengo tantas acciones en tal empresa o en tal o en otra empresa y por ello soy el dueño de tal empresa, ¿no? Eso tampoco existía en la URSS. No existía en ese sentido una nueva clase social, no eran una clase social. Una clase social, por lo general, juega un papel, una misión histórica en la sociedad en algún momento dado. Tiene que cumplir una misión. Sin embargo, la burocracia stalinista no jugó ninguna misión, solamente era un parásito, como en otra ocasión lo vimos, solo eran un bloque al progreso de la sociedad. Y en ese sentido, son como cuando se te tapa alguna tubería, ¿no? Que tú tienes que destaparla usando el destapacaños, usando algunos ciertos líquidos, porque no deja pasar los fluidos. Lo mismo ocurre con la burocracia stalinista. La burocracia stalinista, desde un punto de vista histórico, no era una clase social, era un bloqueo al progreso, era un bloqueo a la lucha por el socialismo a nivel mundial, ¿no? Esto es lo que finalmente representó. Hay gente, como hemos dicho, los ufólogos de la historia, quienes han estado comparando al estalinismo con el nazismo, y nosotros ya vimos que eso no es así, que el nazismo tiene una propiedad, era un bonapartismo burgués, mientras que, si quieren verlo así, el estalinismo ahora es un bonapartismo proletario, porque las relaciones de clase social, las relaciones de clase eran distintas, ¿no? En uno había una economía planificada, mientras que del otro lado, en vez de una economía planificada, lo que ustedes tenían era la propiedad privada de los medios de producción. De hecho, incluso entre el bonapartismo de Bonaparte, de Luis Bonaparte, y el bonapartismo de Hitler y toda esta gente, había una gran diferencia. En el bonapartismo de Hitler, el capitalismo estaba en declive, ya había jugado un papel progresista, a diferencia del bonapartismo en la época de Luis Bonaparte, donde el capitalismo era un nuevo modo de producción ascendente. Con esto creo que terminamos el día de hoy, ¿no? Y los invitamos a que se suscriban a nuestra cápsula, a que sigan nuestros materiales en nuestro sitio web, y les agradecemos a todos, ¿no? Esperamos que nos sigan más adelante.